Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy venimos con un 2 en 1, ya que tenemos la posibilidad de usar nuestro bolso por ambos lados. Uno en tono liso con una telita más invernal y el otro con un cuadro de Vichy que es una verdadera delicia. ¿Os gusta? ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos, por supuesto, los patrones o medidas que tendréis gratis para descargar en descripción. Y luego necesitaríamos 50 centímetros de dos telas que combinen. Que nosotros hemos hecho dos combinaciones, en tonos grises y en tonos camel. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, necesitamos dos piezas. ¿Veis? La tengo aquí dobladita. Es muy grande. Dos piezas. Una de muflón y otra de tela de Vichy. De 92 por 42 centímetros, ¿vale? Nos vamos a ahorrar la costura de uno de los lados. Luego necesitamos para lo que es la correa dos unidades, una de muflón y una de cuadrito de Vichy de 60 por 7 centímetros. Y luego dos tiras, que estas son las que van a atar lo que es la bolsa. Una la vamos a cortar tal cual, de muflón, porque esto no se deshilacha, esta es una maravilla. Y otra la vamos a hacer en cuadrito de Vichy que mida 25 centímetros por 4,50. Luego la doblaremos de esta forma y haremos coincidir el ancho para que nos queden iguales, ¿vale? Y luego es opcional las etiquetitas. Y con todo esto vamos a comenzar. Lo primerito que vamos a hacer es sacarle la base a las dos bolsas. Bueno, sí, al forro y a... Bueno, en realidad son dos bolsas porque es reversible, con lo cual es como si tuviéramos dos. Voy a explicar una cosa que a veces os liáis, que la tengáis en cuenta. Como nosotros nos queremos ahorrar una costura, ¿vale? La costura de aquí del lateral nos la vamos a ahorrar, esta de aquí. Pero aquí la tenemos que hacer, con lo cual aquí vamos a meter 1 centímetro más que aquí, en este lado no vamos a meter. Entonces, la vamos a marcar de 5 centímetros. Ponemos esta regla que es una maravilla y simplemente lo marcamos por aquí, ¿vale? Y ahora en este lado, aquí vamos a marcar a 4 y aquí vamos a marcar a 5. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer una costura y se va a quedar al final de la misma medida, ¿vale? Y aquí como no la vamos a hacer, ¿me entendéis? Bueno, aquí de 4 y aquí de 5. Muy bien, y ahora la vamos a recortar. Y ahora con esta misma pieza podemos poner la tela de cuadrito de Vichy y hacemos lo mismo, la misma operación. Daros cuenta el Vichy como es, que hace pata, entonces tenéis que llevarlo como al sitio, tenéis que darle un meneo para corregir la pata, ¿vale? Pero tenéis que cortar por el dibujo, no os queda otra. Y luego lo lleváis al sitio, ¿vale? Entonces vamos a marcar aquí a 5. Mira, me va a quedar justo el cuadro, justito. ¿Veis? Aquí vamos a quitar un cuadro y en el otro lado igual. Y aquí un cuadrito. Bueno, aquí no, aquí hay medio. Aquí, de ahí sí, pero de aquí es justo la mitad. Por aquí. Y el otro ladito igual. Muy bien, pues ya tenemos preparado lo que es la bolsa para coser. Entonces, vamos a preparar todas las piezas para la máquina. Vamos a coser desde aquí hasta aquí, haciendo punto atrás, desde aquí. En esta ocasión vamos a dejar la abertura abajo, que es donde menos se ve, ya que el bolso este se va a ver a doble cara. Prefiero que se vea abajo la abertura que aquí, si se ve un poquito. Y vamos a coser de aquí a aquí y de aquí a aquí para dar la vuelta. Y estas piezas de aquí que hacen la base, las vamos a coser una vez que tengamos esa pieza cosida. Vale, la dejamos preparadita y la llevamos a la máquina. Y ahora hacemos lo mismo con estas de aquí. En estas no hay que dejar abertura, esta es directamente, lo vamos a cerrar todo. De aquí a aquí, de aquí a aquí y a continuación haremos la base.
Ahora vamos a preparar estas piezas. ¿Qué vamos a hacer? Una cosa, vamos a ir a la máquina y vamos a pasar un pespunte por un lado, o podemos pasar de ambos lados y coser y volver con un imperdible, que creo que es lo que vamos a hacer en esta ocasión, ¿vale? Como el cuadro está en chivato, lo que vamos a hacer es coser por el cuadro, para que al meternos nos metamos y nos quede derechito. Y cosemos de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Y por aquí le vamos a dar la vuelta con un imperdible. Estas piezas las vamos a dejar para luego porque como vamos a tener que planchar, vamos a planchar esta pieza también, ¿vale? Pues vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues aquí estamos para dar la vuelta a la tira. Cogemos un imperdible de estos grandecitos y hacemos así hacia adentro. Y vamos a ir pasando la cinta poquito a poco. Vamos a calentar la plancha mientras. Uno de los siguientes pasos, mientras que va calentando eso, es coser las bases de las bolsas. Yo normalmente monto las costuras así, ¿vale? También la podéis abrir. Y si no, así está muy bien. Vamos a pasar de lado a lado de la base. En este lado, como no tiene costura, pues vamos a hacer que coincida con la opuesta. Me refiero a que coincida con esta, ¿vale? Y lo dejamos preparadito para la máquina. Y la parte está igual. Vamos a prepararla. En esta sí que sí la abro, porque es muy gorda, ¿vale? Así. Y ahora sí. Perfecto. Y lo dejamos preparado para la máquina. Muy bien, ahora lo que hacemos es esta pieza de aquí la vamos a planchar muy bien de esta manera y luego la otra. Muy bien, y ahora asentamos la costura. Así. No os preocupéis mucho porque ahora tenemos que pasar un pespunte, con lo cual si no se queda sentadita del todo, cuando le pasamos el pespunte se quedará. Y la tenemos preparadita. Vamos a poner unos alfileres y vamos a pasarle un pespunte por aquí y por aquí. Yo se lo voy a pasar como a patilla, ¿vale? No al filo, sino a patilla. Vamos a preparar esta también y nos la llevamos. Vale, en esta, como en esta no hay que hacer ningún doblez, pues le vamos a pasar un pespunte al filo, simplemente. Y en esta vamos a hacer el dobladillito e intentar que se nos quede pues del mismo tamaño. Aquí hacemos el truquitruco y doblamos. ¿Veis? Y de esta manera hacemos coincidir y que quede la pieza súper pulidita y súper perfecta. ¿Veis? Así. Y ya asentamos esta costurita. Muy bien, y prácticamente se nos han quedado las dos
del mismo tamaño, ¿veis? Que es lo que yo quería. Vamos a ir a la máquina a coser estas piezas, las que estábamos preparando antes, y volvemos. Pues vamos a seguir. Bueno, ya tenemos cosido las dos partes de las bolsas, ¿vale? Ahora vamos a marcar unos piquetes para saber cuál es el centro. Marcamos piquete aquí y marcamos piquete aquí para poner las cuerdecitas, las cintitas de cerrar. Aquí y aquí. Vale. Y vamos a coser las cintas ahí. Vamos a coser una, en lugar del centro, una la vamos a coser del piquete para acá y otra del piquete para allá, para que una vez que haga la lazada se queden como, bueno, cuadraditas. La vamos a poner, por ejemplo, ahí, y la otra la ponemos aquí. ¿Veis lo que os quiero decir? Ya tenemos eso ahí. Y ahora aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a marcar unos piquetes para asegurarnos de que todo va bien, de que nos va a venir al sitio y tenemos la misma medida. Marcamos aquí y aquí. ¿Vale? Y ahora ponemos la correa en su sitio, que es aquí esta. La ponemos aquí, abriendo costura, y la ponemos al otro lado, abriendo costura. Bueno, aquí no hay costura que abrir, pero así. Muy bien. Y ahora vamos a asegurar todo. Vamos a asegurar esta pieza y esta pieza. Vamos a coser un pespunte como a patilla. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ya he cosido estas piezas y las correas. Y después de probármelo, vale, yo soy pequeñita, ¿vale? Entonces creo que 60 para mí es demasiado. Entonces al final la he dejado en 54 más o menos, 53, ¿vale? Que creo que me va a gustar más, ¿vale? Y otra cosa que he hecho es ponerle las etiquetas, que he preferido ponérselas una vez ya estructurado el bolso, porque si lo pones antes te puedes equivocar, pero bueno. Vosotros podéis probar si ponerla en el centro, si no ponerlas, y en fin, eso cada uno, ¿vale? Y la he puesto de la parte de abajo, desde la costura, 13 centímetros, ¿vale? Y de aquí 8 centímetros del lateral, para que tengáis un poco una idea. He dejado la costura, digamos, en la parte de atrás, entonces cuando tú te lo coloques se verá esta zona limpia y se verá la etiqueta, ¿vale? Y luego en la parte de cuadrito bichí, exactamente lo mismo. La he dejado a 13 centímetros y a 8. Y yo he hecho coincidir el cuadro. Si vosotros no queréis, si queréis justamente que se vea como que en otro sitio, pues la movéis. Pero yo a mí me ha quedado ahí clavada, justo como la otra, y digo, pues mira, la dejo ahí. Y la pondremos con una puntillita. Entonces vamos a coserla así un poco como deshilachadita, en una y en otra, en ambos casos. Y luego a continuación vamos a ponerle la puntillita, ¿vale? Así que vamos a la máquina a coser las etiquetas y volvemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es deshilachar un poquito la etiqueta. Vamos a ir quitando las hebras hasta dejarlo despeluchadito, que va a quedar más guay. Muy bien, pues ya lo tenemos preparadito. Vamos a quitarle todos los hilachos. Vale, y ahora lo que hay que hacer es meter una dentro de otra. Miramos, coincidir las costuras. Y como hemos hecho los piquetes, ¿os acordáis? Hicimos unos piquetitos para ver que todo está bien.
Y ahora vamos a ver si todo nos coincide y todo va bien. Este nos tiene que coincidir con este. Este tiene que coincidir con este. Va bien. De momento va bien. Y este con este. Mira, aquí nos sobra un poquito. Posiblemente porque esta costura la hice un poco más pequeña. Perfecto. Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es pasarle un pespunte a todo el contorno y luego le daremos la vuelta por la aberturita. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, ya le hemos pasado todo un pespunte a patilla. Muy bien, pues vamos a darle la vuelta. Muy bien, ya lo tenemos casi. Ahora lo que vamos a hacer es planchar. Vamos a planchar esto muy bien planchadito para luego meterlo hacia adentro y pasarle un pespunte a patilla. Muy bien, pues ahora lo meteremos hacia adentro como hicimos con la correa y le vamos a pasar un pespunte a patilla. Vamos a la máquina y volvemos. Y ahora vamos a coser las bases juntas, ¿vale? Simplemente la unión de ambas la vamos a poner juntas y la vamos a pasar con la máquina. Primero una. Eso es simplemente para que el forro se quede sujeto, como que se haga un bloque, ¿no? Digamos, las dos partes. Y esta igual. Esto lo hago mucho en los bolsos, suelo hacerlo, entonces si tenéis alguna duda y no os queda claro, pues podéis revisar otro vídeo. Voy a pasar un pespunte con la máquina y vuelvo. Muy bien, ahora sí que lo tenemos, ¿veis? Entonces queda agarradito en los dos lados. Y ahora vamos a cerrar esto a puntada invisible y ya lo tenemos terminadito. Bueno, ya lo tenemos terminado y el toque de la etiqueta y la puntilla creo que marcan la diferencia. Estoy muy contenta con el resultado. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!